Haciendo la grabación. Ah, Ahí está. está. Gracias, gracias, Humane, del otro lado. Bueno, bárbaro. Entonces, la idea sería, que ahora como este video se va a editar un poquitito, la idea es que puedas como presentarte en principio, hola, ¿quién soy? Como para Ok. las personas de la red que van a estar viendo el video, y después puedas hacer tu exposición. No sé si tenés una idea más o menos de cuánto dura. Media hora me dijiste vos por mail. Sí, te dije media hora, pero por eso, pero hubo algunas, algunas que se desplayaron mucho Sí, más yo y había bueno, preparado una hora para el día de la filmación, pero bueno, claro, yo me voy controlando y cuando estoy en la media hora perfecto. redondeo, porque además para la gente que escucha es insoportable. Sí, un poco por eso les decíamos media hora, porque a veces se hace eterno, ¿viste? Por más que estés interesado, bueno, nada. Bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a estar acá escuchándote, me voy a mutear y voy a sacar la cámara, pero bueno, estoy acá, estoy del otro lado, Dale, cualquier o sea, cosa, no hay arranco problema. nomás como si estuviese Arrancá nomás, presentate y presentándome. arrancá nomás. Ok, Sí, por favor. gracias. Bueno, gracias. Bueno, y saludo a alguien que anda por ahí también, otra persona conectada. Ahí voy. Hola, mi nombre es Ileana Arduino, yo soy abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en género, políticas públicas y justicia por Claxo, y coordino el grupo de estudios de feminismos y justicia penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. Desde ahí, esas son las pertenencias importantes para saber desde dónde voy a hacer la presentación de hoy. Nos toca conversar sobre interpelaciones feministas a la seguridad y la justicia. En realidad, ya a esta altura estamos en un escenario de conversación pública en la que la importancia de aproximarnos o abordar los distintos temas con perspectiva de género, con mirada feminista, cualquiera sea la formulación que con enfoque de género para hacer referencia a la forma más precisa que últimamente está usando el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Cualquiera sea la forma expresiva que elijamos, sabemos que los modos de vivir, los modos de existir, los modos de relacionarnos, los modos en los que accedemos o no a derechos, el tipo de obligaciones que se nos imponen, están marcadas por el régimen de género, como muchísimos otros aspectos de la vida social. Afortunadamente, la necesidad de esta mirada diversificada que haga del reconocimiento de las diferencias un punto de partida para pensar en los distintos ámbitos de la política pública, ocupa y permea cada vez más ámbitos. En el caso de la seguridad y la justicia, eh, con distintos matices, quizás algunos avances más marcados en relación con las políticas institucionales, esto es por ejemplo, ministerios de defensa, pero también los ministerios de seguridad que progresivamente han ido adoptando políticas de transformación institucional que consideraran el género de las personas que componen esas instituciones como datos relevantes. Pero no ese es el enfoque con el que me interesa aprovechar esta media hora de conversación que tengo con todos y todas ustedes, sino aquel dirigido a cómo pensamos la seguridad y la justicia como ciudadanos, ciudadanas, como personas que debieran recibir un servicio público en ambos casos, y de qué manera las concepciones sociales, políticas y también la concepción misma de la política pública en materia de seguridad y justicia ha mantenido cierta renuencia a reconocer las especificidades de género como aspectos importantes a considerar al momento de construir el tipo de respuesta que distintos tipos de conflictos demandan. Hay una autora, Susana Rotker, bueno, en realidad ella falleció, pero que en 2007 presentó un trabajo muy interesante que se llama Ciudadanías del Miedo, que planteaba específicamente cómo la experiencia en torno a qué nos hace sentir seguros o inseguros está marcada por la identidad sexogenérica de las personas, esto es, mujeres y varones, para decirlo de una manera binaria, por supuesto, pero desde ya, si nosotros desagregamos en distintas identidades sexogenéricas, vamos a multiplicar la diversidad de experiencias. Em, Tienen relación con la seguridad en términos objetivos, pero también en términos de aquello que coloquialmente llamamos la sensación de
inseguridad una experiencia distinta. Y dice Rotger que construye ciudadanías del miedo, ¿no? Es decir, la socialización a través del miedo forma parte de la experiencia de socialización de todas las personas, tiene diferencias según la edad que tenemos, pero es una marca diferencial en relación con las personas según su género. Y ayuda, sobre todo esta marcación alrededor del miedo, esta experiencia diferencial basada en el miedo, a que nuestra circulación por el espacio público, en sentido amplio, sea distinta. Algo que probablemente muchas de ustedes puedan ya figurarse a partir de la propia experiencia si piensa en cómo salimos o no las mujeres al espacio público, o podemos proponernos pensar o ponernos en los zapatos, por ejemplo, de las trabajadoras sexuales o de las personas LGBT que desafían el binario de género con su sola presencia en el espacio público con identidades sexogenéricas que no se ajustan a el universo ordenado, entre comillas, por supuesto, de lo masculino y lo femenino, y por el solo hecho de presentarse en el espacio público, su situación de seguridad o inseguridad es radicalmente distinta a la de otras personas que sí adecúan su presencia a las exigencias del binario de género. Esas asimetrías entre varones y mujeres, entre lo masculino hegemónico y lo no masculino hegemónico, que no se reduce solamente a la experiencia de las cis mujeres, se va a traducir en muchas expresiones en relación con la seguridad, en dos dimensiones que aquí vamos a tratar de simplificar para aprovechar nuestro tiempo, que una es la dimensión objetiva en el espacio público en términos de seguridad ciudadana. Nosotras tenemos experiencias distintas, nosotros tenemos experiencias distintas en función de la identidad sexogenérica que portamos a la de los varones. Eso no significa que los varones no tengan sus formas propias específicas de inseguridad en el espacio público, por supuesto que sí. Pero lo que hay acá es, si se quiere, el correlato de la subordinación en razón de género, que opera con mucha fuerza en el espacio privado, en el espacio de lo doméstico, ahí donde los feminismos han aprendido a visibilizarlo. En el espacio público también tiene su correlato, podemos decirlo con la experiencia. Vamos a ver ahora algunos datos, pero en definitiva, esto que Rita Segato marca con mucha claridad, la forma en la que vamos vestidas genera riesgos adicionales. Es decir, por ejemplo, las mujeres, o ni que hablar las personas que desafían el binario masculino-femenino, como decía recién, tenemos que tomar una serie de decisiones respecto de nuestra propia seguridad y socialmente se nos adjudica, ¿no? Esto de mirá cómo van vestidas, mirá cómo se suben al transporte público, va semidesnuda, esta especie de advertencia por el cuidado que marca también que desde muy pequeñas en el proceso de socialización misma de las niñas, sobre todo, hay otro trabajo muy interesante, ahora lo vamos a abordar un poquito más en detalle, de una criminóloga venezolana que se llama A las niñas buenas no les pasa nada malo, que precisamente trabaja e indaga sobre la profundidad de este mandato de autopreservación en razón de género que se nos impone desde los momentos mismos de socialización a las niñas y mujeres, ¿no? Y eso da cuenta de esta otra dimensión subjetiva en relación con que el miedo y el miedo a la violencia y la obligación de autopreservarnos a través del recato, a través del no llamado de atención, a través del mantenimiento de una identidad, una forma de expresión identitaria que se supone correcta, que tiene que ver con no expresar el deseo, por ejemplo, forma parte de las estrategias de control social de las mujeres. Y el temor al delito, a ser víctimas de un delito, en particular de una agresión sexual, que además la narrativa hegemónica nos obliga a neutralizar a nosotras, ¿no? Es decir, la narrativa hegemónica frente a las violencias sexuales no es que la agresión sexual es una forma de abuso de poder de unos sobre otras, sino que es algo que nos corresponde evitar principalmente. Por supuesto, es una narrativa que los feminismos vienen poniendo en tensión, pero de alguna manera todas, todos sabemos que la autopreservación es uno de los mandatos del rol de género asignado a niñas y mujeres. E incluso la expresión de una sexualidad exacerbada, por ejemplo,
en el caso de las trabajadoras sexuales, en el caso de las personas que ostentan su sexualidad, suele ser construido como un atributo de responsabilidad cuando efectivamente alguna persona es agredida de esa manera, ¿no? ¿Qué hacías vestida así? ¿Qué hacía ahí a esa hora? Es imposible agredir sexualmente a una persona que ofrece servicios sexuales. Es parte de la narrativa de esta utilización del miedo a la violencia como una estrategia de control sobre las mujeres. Entonces, este miedo, estas formas, digamos, que además tienen su correlato objetivo, ¿no? Sabemos objetivamente que la experiencia de la presencia de un cuerpo u otro en el espacio público en términos de seguridad es distinta. eh, Genera muchos condicionamientos, algunos imperceptibles, algunos que asumimos como estrategia misma de supervivencia, otros con los que nos rebelamos, pero que existen y que marcan de una forma muy particular este derecho tan complejo que, por ejemplo, reconoce la Convención de Belén do Pará, de llevar adelante una vida libre de todo tipo de violencias, ¿no? Incide, por ejemplo, en nuestras posibilidades de participación política, es decir, la expresión de la violencia sexual frente a determinadas formas de participación política es un diferencial de género. Desde las situaciones de acoso por parte de en espacios de militancia, en espacios políticos. Les invito a revisar experiencias comparadas de otros países y van a ver que no estoy hablando de nada, de nada excepcional. Luego, las implicancias mismas o la participación política y la violencia sexual, por ejemplo, cuando colocamos nuestros cuerpos en el espacio público para marchar o para protestar. Piensen en las protestas en Chile, donde se documentaron las protestas estudiantiles de hace unos 5 años, donde se documentaron cantidad de formas sexuadas en la violencia policial, no limitadas ya a la actividad represiva policial, que es en sí una forma de violencia y de inseguridad, que por supuesto debemos repudiar en cualquiera de sus expresiones, sino que cuando el abordaje policial era sobre cuerpos femeninos o feminizados, se sumaba un plus de violencia completamente sexuado, ¿no? Es decir, manoseos, dedos en la vagina, manoseos en los senos, groserías específicas vinculadas a la propia responsabilidad por el solo hecho de estar presente en el espacio público. Eso impacta, por supuesto, en las implicancias en el derecho a la circulación, que no son condicionamientos que aparezcan solo en el momento mismo, por ejemplo, de la participación política, sino las formas mismas en las que circulamos en el espacio público, el andar de noche, bueno, ni que hablar, la experiencia quizás más diagnosticada de todas es aquella vinculada al uso del transporte público, tanto así que se impulsan muchas veces políticas segregacionistas, políticas como el vagón rosado para viajar en tren en países como México o en Río de Janeiro, determinados horarios en los que se propone el uso diferenciado por género de los vagones, dando como un dato de la realidad que el acoso va a existir, ¿no? Incluso si uno ve las campañas, por ejemplo, en el subterráneo de la ciudad de Buenos Aires, encuentra invitaciones a la denuncia, pero no hay campañas públicas contra el acoso en el espacio público dirigidas a cuestionar la práctica de incomodar a otro con un uso expansivo del cuerpo, ya ni que hablar con el avance sobre el cuerpo de otra persona. También una exposición diferenciada al acceso mismo a los servicios de seguridad. No es poco nada frecuente que el acceso mismo al contacto con la policía, incluso pidiendo auxilio, sea costoso para las mujeres. Bueno, por supuesto, un servicio limitado para quienes ejercen actividades ancestralmente sometidas a represión policial, como el trabajo sexual o el amedrentamiento a personas que, por ejemplo, participan de economías de subsistencia en el espacio público. La diferencia de género marca diferencias en el modo de relación. Ha habido videos, por ejemplo, por caso, de comisarías de la provincia de Buenos Aires, de una persona que llega a San Isidro, si mal no recuerdo exactamente, que llega a hacer una denuncia y es objeto de una agresión por parte del personal policial que le está denunciando la existencia, incluso cuando las mujeres o las personas trans travestis llegan en calidad de detenidas ya no solo como víctimas, lo cual es increíble,
pero aun cuando llegan como detenidas no hay ninguna razón para agredirles sexualmente y sin embargo aparecen en distintas latitudes relatos de este contacto diferencial marcado por la violencia cuando se trata de cuerpos no masculinos hegemónicos, con una violencia particularmente sexuada, ¿no? Esto, de nuevo, es importante remarcar que eso no significa que no exista la violencia hacia los cuerpos masculinos, sino de lo que nos estamos ocupando aquí es de estas marcaciones en razón del género. Bueno, el acoso callejero y verbal lo he mencionado. Por supuesto, también una experiencia que es un problema público, aunque ocurra en el espacio privado, que es el sometimiento a la violencia doméstica, íntima o interpersonal, que durante muchísimos años, este es el otro componente del que quiero conversar, no ha formado parte de las agendas de seguridad pública. En gran medida es gracias al feminismo que la cuestión de la violencia de género ha no solo roto el cerco de la falsa dicotomía entre público y privado, que generaba situaciones de aval para la violencia en los espacios íntimos y de desprotección para las mujeres, sino que además ha llevado bastante tiempo que esa dimensión de la violencia sea considerada un problema de seguridad pública. Y es responsabilidad de los estados priorizar ese problema porque muchas veces, aun cuando en los diagnósticos aparece, luego cuando en un contexto limitado de recursos públicos hay que generar agendas de trabajo, en la medida en que mediatización mediante las agendas de seguridad se las llevan los problemas de la espectacularización vinculados al delito contra la propiedad, a las agresiones entre personas desconocidas en el espacio público, las cuestiones vinculadas a bueno, una política tan poco eficaz de lucha contra la economía ilegal de las drogas que se concentra en la persecución, ya sabemos, marcada también por género, de los eslabones más débiles de las cadenas de distribución, quedan recursos ínfimos para el abordaje del problema de la violencia en el ámbito privado, de la violencia de género, como un problema de seguridad pública. Todas estas circunstancias condicionan material y simbólicamente el derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Entonces, cuando van apareciendo políticas sociales, políticas públicas de regulación, el peso de los estereotipos de género, de cómo debemos comportarnos en razón de nuestro género, hace estragos, ¿no? Uno puede mirar las políticas públicas que existen e identificar que alientan la estrategia de a las niñas buenas no les pasa nada malo, entonces compórtate como una niña correcta y no vas a tener estos problemas. Una niña correcta no sale, no consume sustancias psicoactivas que pongan en riesgo su existencia en el estado, en el espacio público, porque lejos de encontrar todavía una sociedad que va a cuidar a quien tiene algunas dificultades transitorias para manejar la autonomía de su voluntad, sabemos que hay una exposición a riesgo, o se les plantea una estrategia puramente centrada en la denuncia cuando quieren neutralizar la violencia en el espacio privado, que además no responde con eficacia, que solo propone respuestas simbólicas de uso del derecho penal que refuerzan el ciclo de violencia antes que neutralizarlo. A los resultados me remito, por supuesto no estoy hablando de las violencias extremas donde no queda otra alternativa. Y en general, las estrategias de uso del espacio público o sugeridas para uso del espacio público como un problema de seguridad ciudadana son, lo van a encontrar en las estrategias que han desarrollado policías locales en distintas provincias en Argentina, que toman prácticamente el modelo de recetario del FBI, ¿no? De las políticas desarrolladas en materia de seguridad y género, sobre todo en Estados Unidos en la década del 70 y el 80. Se invita a las mujeres a preferir horas diurnas por sobre las horas nocturnas para circular. Fíjense cómo esto correlaciona con algo que acabamos de ser. También eso impacta en las posibilidades de la participación política, porque gran parte de la actividad política organizacional de nuestras organizaciones políticas es de noche, es en horarios de trabajo no hábil, cuando las mujeres, además de ver una merma vinculada a la sobrecarga por trabajo reproductivo, encuentran que si cumplieran las recomendaciones estatales en materia de seguridad y no deberían circular esas horas. Ponen en primer plano la vestimenta, el no llamado de atención, invitan a modificar los recorridos, invitan a no relacionarse con otros en espacios públicos. Esto es impresionante, la idea de no provocar al agresor, ¿no?
Y todas transversalmente, las pueden googlear, las van a encontrar, trabajan con el mito de la distracción, ¿no? Tienen gráficos de una mujer que no se da cuenta mientras sale del supermercado que hay agazapado en el estacionamiento un señor que la va a abordar. Bueno, supone además un corte de clase, ¿no? Importante. Una señora que tiene un auto va al estacionamiento, que además asume la tarea doméstica de las compras familiares, y en lugar de construir, por ejemplo, sobre la base una política de seguridad que se haga cargo del multitasking de las mujeres, esto es, de hacer muchas cosas al mismo tiempo, les invita a no ser distraídas. Entonces, las líneas de intervención las podríamos resumir en cuídate a ti misma, la segregación como método, que es también lo que pasa en el ejemplo que les pasé de los vagones, porque imaginen ustedes que nosotros podemos decir, qué interesante, un vagón solo para mujeres o para personas que no quieran subir con varones al subte, pero yo llego tarde a trabajar y trabajo en un estado que me descuenta el presentismo y resulta que me está por cerrar la puerta del tren y no me subí al balcón rosado. En la narrativa hegemónica forma parte de mis responsabilidades las agresiones que sufro, porque tengo un espacio segregado y no lo aproveché. No necesariamente es una política que desmonte, sino es una política de resignación frente al uso diferenciado del espacio. Luego, las políticas puramente punitivas o la promesa de sanción. Ahora vamos a ver algunas cosas vinculadas a la justicia muy rápidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que por supuesto merece una respuesta estatal la violencia, pero que en general la propuesta de respuesta concentrada en la promesa de castigo es una respuesta pobre, que a lo sumo eventualmente promete algún tipo de sanción, ensañamiento con las personas agresoras, pero no trabaja ni con una atención integral sobre las personas agredidas, más allá de la atención en el marco de un proceso judicial. Por ejemplo, con la atención integral me refiero a remover el conjunto de circunstancias estructurales que permiten que la violencia sea un medio de relación en un vínculo, por ejemplo, ¿no? La falta de acceso a vivienda, la ausencia de autonomía económica, la falta de distribución del trabajo reproductivo y de cuidado, la falta de involucramiento de la comunidad en el problema de la violencia de género como un problema colectivo y no un problema uno a uno. Y por otro lado, en muchos casos agrava esto, porque en la sobreactuación punitiva, por ejemplo, se imponen medidas como la exclusión del hogar, medidas como las sanciones administrativas para determinadas formas de agresor, como es el personal policial, que impactan en el salario y que en definitiva colocan a las familias dependientes de ese ingreso en una situación de dependencia económica peor que la existente antes de la denuncia. Hay un trabajo que me gusta comentarles también, el trabajo de Rebecca Solnit, que se llama Wanderlust, una historia sobre el caminar, muy interesante, que marca también para esta cuestión del espacio público, que desde que el mundo es mundo, desde que existen las ciudades, desde que trasladarse en el espacio urbano forma parte de las conductas sociales más básicas, hay un marcador de género muy importante, ¿no? Históricamente, siglo XIX, pensemos en la Inglaterra victoriana, las mujeres eran cuestionadas por el solo hecho de estar presentes en el espacio público sin la compañía de un hombre. Es un modo de hablar de la reputación de las mujeres era si se movían o no por los espacios de paseo, acompañadas o solas, ¿no? Entonces, el cuerpo femenino es pensado casi como una performance en el espacio público y no solo como un medio de transporte, una persona que, como cualquier bípedo, como somos como especie, va caminando de un lugar al otro. Esta idea de que las mujeres no caminan por necesidad, sino para ser vistas, que en el momento en el que están en el espacio público están sujetas a la mirada masculina, que existen patrones de discriminación que marcan a quién se puede acosar y a quién no. Esta idea de genera una indignación de ciertas características e incluso genera respuesta frente al pedido de auxilio de un cuerpo feminizado en la medida en que ese cuerpo responda a su mandato de recato. Si vos te lo buscaste de alguna manera, probablemente tus posibilidades de auxilio sean más limitadas, como ocurre, por ejemplo, cuando vemos muchos videos de redes sociales de jóvenes, por ejemplo, que son acosadas en el espacio público, que están claramente bajo un estado de situación de consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas y que en lugar de ser auxiliadas
como dice un meme feminista muy lindo, ¿no? Le pedí, me dijo que me haga cualquier cosa y la cuidé. Bueno, en general ese me dijo que haga cualquier cosa, ni siquiera es enunciado, pero la sola exacerbación de su propia corporalidad la hace responsable del ataque. Solnit también trabaja con esto, ¿no? Entonces hay patrones visuales que también ordenan quién puede ser atentada en su seguridad en el espacio público y quién no, ¿no? Em, y una cosa interesante que marca Solnit, varias, ¿no? Pero que me gustaría compartir es una, el correlato que hay entre el acoso y la edad, las mujeres y las que están acá probablemente lo sepamos, tenemos un arco de picos de acoso que va decreciendo conforme vamos aumentando nuestra edad, lo cual también habla de unas formas específicas de cosificación. Y también una cierta paradoja en el uso de nuestro tiempo, ¿no? Esta idea de que pareciera que consentimos ciertas formas de acoso o de violencia en el espacio público porque no reaccionamos frente a ellas, colocándonos en una tensión casi económica de nuestro tiempo acerca de debería contestar cada una de las cosas. Cuando no la contesto, ¿la consentí o es simplemente que estoy haciendo un uso diferente de mi tiempo y mi espacio, ¿no? De cómo voy a circular? Dice Solnit, aprendemos, somos entrenadas para pensar como presas de casa. Por supuesto que en el caso de las disidencias exogenéricas, las experiencias en el espacio público son más terroríficas todavía. Por un lado, solo un dato, la red de trabajadoras sexuales de Latinoamérica estima que tiene medido que el 70% de las trabajadoras sexuales sufre acoso policial y acoso, agresiones por su condición de trabajadoras sexuales corrientemente, ¿no? Es una cosa que forma parte de su paisaje habitual por su sola presencia en el espacio público. Hay muchos más datos, pero voy a quedar en este. Y en el caso de las personas LGBTI, ese acoso, esa forma de sometimiento a la inseguridad, porque lo que te devuelve el sistema social y político, político en la medida en que el Estado no acompaña, ¿no? Como ocurre ahora con las políticas de negación de la especificidad de género como una dimensión de la violencia, es jugarse la vida cotidianamente por el solo hecho de ostentar una forma de existir distinta, para decirlo de una manera bastante sencillo. Cuando además se trata de la intersección con cuestiones raciales, con cuestiones de clase, con la condición de trabajadoras sexuales y demás, esto llega a dimensiones realmente dramáticas. Solo quería compartirles algunos datos de provincia de Buenos Aires que son de hace unos 5 años, pero que marcan esto estadísticamente sobre las diferencias en el acceso al espacio público, ¿no? Si te insultaron o hicieron algún gesto vulgar en el espacio público, 87% de los casos de las personas encuestadas en aquel momento, sí, si condicionás tu vestuario para salir, 60% dice que sí. Me muevo porque tengo mis datos anotados aquí en una hojita en la computadora de al lado y no veo bien, perdón. Si te siguieron en el espacio público de manera tal que te produzca miedo, 70% de los casos sí. Y cuando vemos las edades, en el 25% de los casos eso ocurrió entre los 7 y 11 años de las niñas. Y de 12 a 15 en el 64% de los casos. Por lo cual la experiencia de la inseguridad, del miedo a la circulación en el espacio público como parte de la socialización de las mujeres no es ningún mito, ¿no? Forma parte y marca esto que Solnit señala con mucha claridad, esta curva decreciente del acoso desde la infancia prácticamente hacia la vida adulta, ¿no? Em, Otro dato interesante es que las mujeres que decidieron confrontar a un acosador fueron agredidas por ella, por ellos mismos o por otros que intervinieron en favor del agresor en numerosas ocasiones, ¿no? Mientras que el 72% prefiere quedarse en silencio o irse para bajar el, el conflicto, como una forma de, de protección, ¿no? Y no de convalidación, que es como podría leerlo muchas personas, ¿no? Cualquiera puede tener la experiencia de haber sido acosada y que cuando uno reacciona es muy habitual que te digan o que mentiste o que exageraste o que te agredan diciendo, pero vos te viste quién te va a acosar, por ejemplo.
o que te insulten de manera desmedida o que nieguen tu desagrado, ¿no? Si te gusta, si no querés, ¿para qué salís así? Este tipo de cuestiones. Ahora, entonces, ¿cómo construiría uno una agenda de políticas públicas distintas? Bueno, desarmando esta cantidad de estereotipos, partiendo radicalmente de posiciones que nieguen que la seguridad de las personas que no responden al masculino hegemónico no es su responsabilidad, que hay algo de las formas estructurales de discriminación y violencia en razón de género, algo bastante que incide en la experiencia objetiva y subjetiva en relación con el estándar de seguridad que un Estado puede garantizar a las personas y que por lo tanto las políticas podemos distinguirlas entre aquellas que refuerzan esa estructura de desigualdad en razón de género o aquellas que ven precisamente en ese carácter estructural de la desigualdad y la violencia una de las condiciones de posibilidad de la inseguridad y que por lo tanto es en esa desigualdad y en esa asimetría en la disponibilidad de la violencia sobre lo que hay que trabajar. Para ir terminando, en relación con la justicia, hice una referencia en que en gran medida las demandas frente a la violencia se han traducido en demandas de más intervención judicial. Voy a cerrar con una pregunta que me interesa dejar. Es curioso que nosotros sigamos teniendo leyes de violencia contra las mujeres, que por supuesto son un avance, son una herramienta de trabajo, pero que nos constituye, nos inscribe en el campo de la ley en tanto víctimas de la violencia y no tanto en tanto ciudadanas sujetas a estructuras de desigualdad y opresión. ¿Qué quiero decir con esto? Que las violencias específicas de género, claro que son una forma grave de afectación de derechos que merecen respuestas que en muchos casos requieren pronunciamientos judiciales, procesamientos y castigos. Pero en muchísimos otros casos, las formas de impunidad, la lucha contra la impunidad que implica la violencia y la desigualdad, tenemos que poder preguntarnos si la mejor respuesta para esa impunidad es necesariamente la judicialización y la imposición de un castigo o necesitamos respuestas que inscriban también en el campo de la responsabilidad estatal, en el campo de aquello que el Estado debe como una obligación a cis mujeres, personas LGBTI, a las personas violentadas en razón de género, la reparación como eje central de la política y la remoción de las circunstancias que permiten estas trayectorias vitales más inseguras en razón de estas desigualdades estructurales en razón de género. Bueno, hasta aquí llego para no agobiarles con el tiempo de presentación. Gracias. Estoy. Ay, está buenísimo, buenísimo. Maratón. Bueno, no, pero genial, sí, 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 que tuviste carrera de fondo. Bueno, Sí. espectacular. Me hiciste acordar del libro de Solnit que lo tengo ahí Es abandonado, lo empecé la hermoso. otra. Acá es el que acá se tradujo como el guía para el arte de perderse, ¿no? Me ¿Cuál parece que era? sí, pero yo me lo compré con el otro nombre hace muchos años de una editorial chilena, que estaba en la Feria del Libro, como Ah, 2015, claro. 2016, por ahí. Entonces lo tengo Me con parece que ese. acá se tradujo así. Debe ser Tiene ese, un porque lo capitulito había de género empezado. específico. O sea, si querés ver Mm, solo esto, la cuestión sí. es alucinante, ¿no? Porque además, bueno, es hermoso, como es Sí, muy sí, 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 me gráfico. acuerdo que me gustó mucho, pero viste cuando venís con múltiples lecturas y por ahí me quedó como Sí, total. abandonado en algún momento, pero lo voy a Es muy retomar. lindo. Bueno, si llegaran a necesitar el material de las referencias bibliográficas, eso no lo sé, lo tengo todo digitalizado y demás, cualquier cosa Dale, lo- dale, lo- dale, dale, lo pongo a buenísimo. Bueno, disposición. Ileana, muchas gracias. No, por favor, ¿estuvo bien? ¿Algo más que haga falta? Sí, no, 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 me parece que está perfecto. Cualquier cosita yo te escribo, pero por algún detalle que haga falta, no te preocupes. Bueno, y perdón por las coloquialidades, que por ahí, es que si no pienso que hay alguien No, enfrente me cuesta un montón hacerlo, entonces obvio, no, hablo está como si estuviera dando perfecto. una clase como... Está perfecto, no te preocupes, Bueno, estuvo buenísimo. bueno, Bueno, buen gracias. día. A Buen vos. día. Chau, Chau, chau. chau.